8. Cuando estén ahí me dicen, amén, amén. Bien, vamos a leer, yo les digo dónde vamos a parar. Jóvenes pueden pasar a su salón. Capítulo 18, Apocalipsis, versículo 1, dice así. Después de esto, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Amén. Vamos a orar. Dios y Padre bueno, fiel, gracias Señor por este nuevo día, por la oportunidad de reunirnos para bendecir tu nombre, exaltarte Señor, alabarte Señor, pero escucharte también, Padre. Háblanos, Dios, de acuerdo a tu propósito el día de hoy. Señor, haz tu voluntad en nuestra vida. Muéstranos, Señor, el camino a seguir. En el nombre de Jesús, amén. Este capítulo es como la segunda parte de la caída de Babilonia. Le decía, ahorita que me preguntaban el título, les decía, la caída de Babilonia, otra vez el mismo, no es la segunda parte, pues, pero la caída de la gran ciudad, ¿sí? De la gran ciudad. ¿Qué pasa o qué pasó en el capítulo anterior? Es la parte espiritual en donde se reúne o se reúnen en un solo grupo todas aquellas creencias en diferentes cosas, pero que nada tienen que ver con Dios. Pero sí atraen hacia el anticristo o hacia la primera bestia que vimos, todas las miradas y los corazones que van con ellas y es precisamente el juicio y la destrucción de esa parte que está sucediendo. Pero cuando hablamos la semana pasada de lo que se refería con Babilonia en estos tiempos, no es que fuera la Babilonia anterior, sino es una representación o una imagen de Babilonia en su momento, que fue un lugar donde se crearon ídolos, de ahí partieron hacia diferentes lugares las creencias de ellos e invadieron muchos lugares, pero también salieron grupos de poder para invadir otros lugares, hacerlos esclavos o estar peleando con ellos. Entonces, es una representación, recuerda esto, una representación que les quiere estar dando Jesús a Juan y Juan a los que están escuchando, porque si a veces tú platicas en la calle con alguien de algún tema que escuchaste muy rebuscado o leíste en algún libro o en alguna eh, algo de internet que hayas escuchado y te dicen, ¿de qué se trata? ¿O cómo, o qué es eso? A ver, explícamelo un poquito más, porque así que como con peras y manzanas, bolitas y rayitas para poderte entender, porque no capto, ¿no? Y lo mismo es, fíjate a quién le están hablando, ¿sí? O sea, Juan está recibiendo, cuando Juan, Pedro y todos los demás en su momento que los escucharon dijeron que eran del vulgo y sin letras cuando los escuchaban hablar. Hablaban con denuedo de Jesucristo, pero hablaban de una manera que les podían entender todos los demás porque Dios estaba utilizando a esos hombres. Pero no eran como los más científicos para hablarlo, y si ellos están viendo algo
y describirlo a la gente que lo va a escuchar en las iglesias en aquel tiempo, que la mayoría eran esclavos o trabajadores del campo y demás, no menosprezando a nadie. Digo por el tema de la cultura que se tenía en ese momento, no lo iban a entender de otra manera que si no dándoles referencias pasadas. ¿Por qué? Porque eso sí lo conocían, porque eran gente que estaba en las sinagogas escuchando lo que los rollos decían cuando se lo leían cada semana. Entonces tienen que poner referencias a algo que sí ubican. Fuimos cautivos por pueblos de Asia, de Babilonia y de más, de ahí salieron las imágenes de estas y de aquellos, y entonces aquí es una figura, les está mostrando y nos está mostrando una figura de lo que ha pasado, pero en algo que va a suceder posteriormente. Entonces, en el capítulo anterior les digo, hablaba acerca de todas esas creencias y esas falsas creencias y falsos dioses que a final de cuentas les decía, y lo hemos repetido últimamente, es Satanás poniéndote diferentes opciones para que tú entres como al buffet y digas cuál te gusta, llévatelo, ¿sí? Cree en eso y vas a estar bien, vas a tener buena suerte. Pásate esta cadenita y todo te va a llover. Manda esta foto de dinero y todo va a fluir en tu vida. ¿O no les ha pasado eso en las redes? ¿O no les ha llegado WhatsApp para ahí alguien que te dan ganas de bloquearlo, pero dices tú, ay, híjole, pero es mi mamá? Sí, entonces mejor no lo bloqueo, ¿no? Porque te están pasando cadenitas, ¿no? O primo, o sobrino, o tío, o algo así. ¿No? Bueno, eso pasa. O hermanos en la fe que creen otras cosas o que están mezclando eh, sus ideas. ¿Sí? Eso precisamente es, o sea, Satanás no los quiere llevar a sí mismo. Y aquí te digo, hay que satanistas tienen idea de lo que están diciendo. ¿Sí? Está más del lado de Satanás aquella persona que no sabe, pero rechaza a Jesús que aquel que se pone un mono enfrente rojo y con cola y cuernos y que no sabes ni siquiera si es así, que lo más seguro es que no. Entonces, ahí es donde tenemos que poner atención. Esto fue el capítulo anterior y está siendo destruido, pero también la parte material, la parte que se ve, la parte que no detectamos claramente, pero que también nos lleva a la idolatría y nos lleva a otros unos deseos que no vienen de Dios, que atraen hacia otras cosas, pero nos apartan pero sí nos apartan de Él. Y ahí es donde comenzamos con este capítulo 18, que dice Juan, y otro ángel desciende del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. El resplandor que este ángel emitía alumbró la tierra, imagínate, con esto. Entonces estabas leyendo ahí como que quién sería, si sería Jesús, si sería, dice otro ángel, ¿sí? Pero esta es la gloria porque nosotros también vamos a estar en una situación diferente cuando estemos con el Señor, ¿sí? Pero dice, y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido el vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Aquí sí quiero comentarles algo, ¿sí? Cuando leemos esto, por lo menos a mí, no sé, a ti, se me vinieron un montón de películas en la cabeza de donde un montón de demonios, monstruos y demás, y volando entidades y cosas así. Y no, realmente no, no es así, ¿sí? Porque te darías cuenta y dirías, entonces aquí está Satanás, me voy a ir y van a correr todos. No, es algo, es
Eso es a los ojos de Dios lo que es, sí, ese lugar. Es una habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, pero que la gente no se da cuenta de eso, porque está disfrutando lo que les ofrecen ahí, ¿sí? Están disfrutando de tal vez de adicciones. ¿A qué? No solamente a drogas, sino a otro tipo de cosas, pornografía, deseos sexuales, o sea, disfrutando de muchas cosas que hacen sentir al hombre bien, al hombre y a la mujer, para por si no, bueno, es que habla de puros hombres, hombre y mujer, el dominio era genérico, ¿sí? Disfrutando de las cosas que te hacen sentir a gusto, confiado, tal vez hasta pleno, pero pues es como cuando tienes un dolor de cabeza muy fuerte, te tomas un paracetamol, se te quita el dolor de cabeza en un ratito, pero si era una infección, una fiebre, te va a volver el dolor de cabeza, entonces va a ser temporal ese bienestar que sientes. Y eso es lo que va a suceder con la mayoría de las cosas. Hemos hablado acerca de lo insatisfechos que estamos, ¿no? Que somos, que salieron las pantallas Smart y queríamos una pantalla Smart aunque fuera chiquita, pero ya que tengo la chiquita, pues ya quiero una más grande. Y así voy hasta que ya no cabe, es más, el cuarto es para la pantalla, yo me duermo afuera porque ya no quepo, ¿no? ¿Y qué gané con eso? Al ratito voy a querer el cine en la casa. Y así un vehículo y así ropa, ¿sí? Y no sé si te has fijado en los vertederos de ropa en algunos países, cómo los tienen, bueno, esas son las pacas de otros países, son tiraderos de ropa gigantescos, donde dices tú, ¿cómo es posible que generemos tanto sin darnos cuenta? Bueno, el deseo de la gente. El deseo de todas las personas que quieren más y más y más, quieren verse bien. Ahorita está lo de el tema del físico nuevamente, pero tanto que se meten al cuerpo medicamentos que les están dañando, está muriendo la gente joven haciendo ejercicio. Pero les atrae todo esto y no se dan cuenta quién se los está ofreciendo, ¿sí? ¿Quién es quien les está dando todas estas cosas? Pero, sin embargo, dice aquí nuevamente que es una habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. ¿Sí? Esperamos que cuando terminen de arreglar acá abajo, cuando hagan los jugos y demás, no estén también con eso, haciéndolos a martillazos, ¿verdad? Porque ahorita están arreglando, pero bueno, vamos a esperar. Y dice, porque todas las naciones han bebido del vino del furor. Les digo, el juicio sobre la parte material de Babilonia, que al final de cuentas también termina siendo algo espiritual, porque ha jalado a la gente, las ha enfocado en que se fijen en las cosas externas, las cosas que van a perecer y que se van a quemar. Y oí, dice en el versículo 4, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. ¿Por qué? ¿Te acuerdas de la historia de Lot, el sobrino de Abraham, que al final se quedó cerca de Sodoma y Gomorra y terminaron destruidas estas ciudades y él le indicaron salir, pero también habla en el Nuevo Testamento, habla de que el justo Lot no se dejó influenciar o llenar o llevar por las situaciones que estaban viendo allá. Pero, sin embargo, ¿quién se quedó en el camino cuando él iba saliendo con su familia? Su esposa, en estatua de sal. Eh, entonces les avisa a los creyentes en ese momento, recuerda, tú y yo no vamos a estar ahí.
pero les avisa esto, que salgan para que no vayan a caer en esta misma situación. Engañarán hasta los elegidos. Primera de Juan capítulo 2 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad del Padre, de Dios, permanece. ¿Para cuándo? Para siempre. También, si nosotros vamos a 2 Corintios capítulo 6, versículo 14, dice, así enseguida te lo voy a mostrar o no va a mostrar. Dios, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas y qué concordia Cristo con Belial o qué parte el creyente con el incrédulo y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. ¿No lo tenemos? Y por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Segunda de Corintios capítulo 6, versículos 14 al 17. Segunda de Corintios capítulo 6, sobre todo 16 y 17. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. ¿Recuerdas que la palabra nos dice que nosotros los creyentes en Jesucristo somos el templo, el depósito de Dios, que el Espíritu Santo mora en nosotros? Y entonces dice, si este es el templo, ¿cómo vas a estar participando de cosas que no son convenientes a hijos de Dios? ¿Sí? Como dijo Dios, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces, por eso dice, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo, ¿qué? Os recibiré. ¿Sí? Y dice nuevamente, para terminar esta parte que habíamos leído al principio, porque sus, volviendo al capítulo 18, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. No es que se le haya olvidado, te quiero decir, sino que está haciendo lo que ya había dicho que iba a hacer, y es juicio. Dadle a ella como ella os ha dado. ¿Quién? La gran ciudad. Y pegarle doble según sus obras en el cáliz en que ella preparó bebida, prepararle a ella el doble. Y cuando ella se haya glorificado, se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto darle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. Por lo cual, en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Fíjate que a lo largo del tiempo, de los años, décadas y siglos, se han malinterpretado muchos pasajes, ¿sí? Y se han tomado medidas muy drásticas y feas en cuanto a hacer ciertas cosas. No, no dudo, he leído, porque ha pasado aún en este siglo, ya en lo que llevamos del 2000 para acá. ¿Quién le ha sacado los ojos a otra persona? Porque mejor es que entre sin ciego al reino de los cielos
Y, o sea, esas malinterpretado, o sea, el problema no son los ojos, el problema no son las manos, y no dudo quién le haya cortado las manos a alguien o a muchas personas en su momento para que puedan entrar al reino de los cielos, aunque sea sin manos. Y no es así. O sea, el problema es en el corazón. El tema es que se le está exhortando a aquella persona que quiere seguir a Dios a dejar de pecar. Porque dice, tan grave es que sería preferible que llegara sin ojos si te estorba o sin manos si te estorba, pero no, no nos estorban. Esa persona que si le quitan los ojos, aparte de quedarse con la misma idea de antes, de querer ver las cosas que ya las tiene en su mente, va a quedarse con un resentimiento, un coraje, y a tientas puede llegar a ocasionar daños a otras personas. ¿Sí? Igual los de la mano. O sea, no es un tema de algo físico, sino dice, te da a entender qué tan grave es el hecho de que si eres creyente estés actuando de una manera diferente a lo que Dios quiere para tu vida. Por eso lo menciona de esa manera. Pero aquí también, si vemos que se le pague como, o sea, doble y mal de lo que ha hecho en la gran ciudad, en este caso Babilonia, pero recuerda esto, es una guarida o es una habitación de entidades que nos lleva a entender que nuestra lucha no es con sangre y carne, sino contra esas entidades. Por lo mismo es que orando y viendo cómo explicarlo, nosotros no tenemos que ponernos a querer vengarnos, como lo menciona aquí. Aquí lo que dice es que Dios va a hacer el juicio y va a juzgar sobre estas cosas. Pero para nosotros en estos tiempos, dice en Romanos capítulo 12, versículo 17 en adelante, capítulo 12, versículo 17, dice, no paguéis a nadie mal por mal. ¿Te hacen mal? No paguéis a nadie mal por mal. Y cuando te hacen mal es muy evidente. Pero de lo que hemos hablado es cuando no te das cuenta que te están apartando de Dios porque te está gustando lo que estás recibiendo. O sea, no es mal por mal. Pero bueno, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de nosotros, estad en paz con todos los hombres. Si es posible que, en cuanto dependa de nosotros, en Romanos 12. También tengo ese del 13, pero es en esa parte. ¿Sí? Romanos 12. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y fíjate también otra de las cosas mal interpretadas aquí, es el Señor me va a vengar. ¿Recuerdas cuándo aparecen las copas de la ira de Dios? Estamos a 2 capítulos, estamos en el tiempo de la gran tribulación, ¿sí? Cuando viene el juicio sobre la tierra ya, pero cuando ya la iglesia del Señor ya no se encuentra aquí. Y al ratito vas a escuchar otras predicaciones que dicen, no, es que sí, ¿por qué no tenemos que pagar? Bueno, si tú quieres pasar esto, pues deja de creer en Jesucristo y vas a pasar por la gran tribulación. Pero según lo que yo creo, lo que yo aprendí, lo que yo leo, no solamente lo que me dijeron, no vamos a pasar por la gran tribulación, ya no vamos a estar aquí. ¿Sí? Entonces, recuerda esto. Otra vez, mi es la venganza, yo pagaré. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Y esta sería la indicación o la instrucción, ¿no? No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Sí? Vence con el bien el mal. Esta es la instrucción para nosotros creyentes en este tiempo. Para los que crean, cuando vean todo lo que está sucediendo, imagínate, o sea, todos los desastres, los que hemos hablado, lo que hemos leído,
en este libro hasta este momento, no puede ser que alguien pase sin percibir que algo raro está pasando, digo, que algo está sucediendo en el mundo. O sea, no es posible que eso vaya a pasar. Pero bueno, continuamos y dice en el versículo 9 del capítulo 18, y los reyes de la tierra que han fornicado con ella, con la gran ciudad, o sea, que han participado de esas mismas cosas, que han sido del grupo de los 10 cuernos, ¿recuerdas? De las naciones poderosas, ¿sí? Sobre los que ella está pisando las aguas, ¿recuerdan? Está sobre las aguas, que han fornicado con ella, que ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio. Todas las cosas creadas van a ser quemadas. ¿Y cuál es la vanagloria de la mayoría de la gente? Son las posesiones. Es el poder que se ejerce. Es más, pues, cuando aparecieron, por ejemplo, las criptomonedas, es una moneda realmente virtual, pero empezaron a dar peso, 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 y ahora vale muchísimo, pero también hay un comercio ilegal de eso, ¿sí? O sea, a ese grado se está llegando, ¿no? Bueno, 10 parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino su juicio. Estaba leyendo algún comentarista que decía que si se paraban lejos, retirado, era porque tal vez eran bombas que estaban cayendo a destruir un lugar en específico. Pero yo pienso, yo pienso que es la gran destrucción que está sucediendo, va a limitar incluso el poderse trasladar o poder acercarse a ciertas cosas. Y es más, cuando ves que algo está pasando en algún lugar, o sea, se está incendiando una casa, o eres bombero, o eres muy arriesgado, o eres muy tonto y te metes al incendio. Deja que las gentes que saben hacer las cosas lo hagan, ¿no? Quien está preparado para hacer lo que si no, tal vez tu vida también corre peligro. Entonces, ni ayudaste y murió más. Eh, pero más bien aquí dice, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio. ¿Por qué? Dice, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino su juicio. Y hablaban de la bomba por el tema de en una hora, o sea, fue repentino el juicio, pero va a ser repentino el juicio, pero la verdad es que si pensamos en los tiempos de Dios y entendemos que sus tiempos no son los nuestros, eh, hay quien en este año está pasando cosas terribles y se le está haciendo muy largo el año. Y el día que lleguen al día último de este año, dice, ya no hallaba cómo salir. Espero que este año siguiente sea diferente, pero hay quienes dicen, wow, apenas estábamos en enero y ya terminó diciembre. Sí, o sea, ¿y qué pasó? ¿A dónde se fueron los días? ¿Qué sucedió? ¿Qué hicimos? Esto es relativo. El tema es que va a suceder en 7 años, sobre todo en los 3 últimos años van a estar las cosas más terribles. ¿Sí? Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella porque ninguno compra más sus mercaderías. Y este es el punto real del dolor, el que el poder que se tiene se va a desvanecer a raíz de que se acaben el control sobre lo que existe, ¿sí? Porque no hay control, o sea, Dios les está dejando que crean eso, ¿sí? Que crean que pueden controlar lo que hay, pero solamente Él tiene control sobre todo. Solamente Dios tiene el poder para mover los tiempos, para mover las cosas, para acabar con todo, pero también para volver a crear todo. Vienen cielos nuevos y tierras nuevas. Amén. Amén. Pero esta es la verdadera razón. ¿Por qué? Porque este tema de la mercaderías, es lo que hablamos al principio, ¿sí?
Hablamos de la unión de las religiones, pero también el poder de Satanás hace que de alguna manera te atraiga de otra forma y terminamos siendo idólatras igualmente, ¿no? Pero al momento de que pierdes lo que puedes comerciar, porque ya estamos hablando de esa parte, lo que puedes comerciar y el poder, pierdes el poder de todo lo que hay. Y te das cuenta que no es tuyo. Entonces, no recuerdo si puse por aquí el versículo. Dice en Apocalipsis capítulo 1:7. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Esta canción la hemos cantado. Y los que le traspasaron todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Y también habla la palabra de que toda rodilla se doblará y toda boca confesará. Una cosa es que confiesen que es Señor y otra cosa es que sea su Señor. Pero las rodillas se van a doblar. Todas las rodillas se van a doblar. Dice así la palabra, toda rodilla se doblará. Cuando dice todas es todas, pero no quiere decir que todos vayan a creer. ¿Sí? Y dice en el versículo, perdón. Y ninguno compra más sus mercaderías y empieza a hacer una descripción que también viene en profecías que vienen en Ezequiel, que vienen incluso más detalladas. Mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol, y canela y especias aromáticas, incienso, mirra, oliva, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros y esclavos y almas de hombres. Imagínate hasta a qué grado, ¿no? Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti. Todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado y nunca más las hallarás. Pero piensa en esto, que incluso las dos últimas cosas que se mencionaron, esclavos, almas de hombres. ¿Quién dice que se va a volver en esos tiempos al pasado un tanto a la esclavitud? Pero realmente ya hay esclavitud. Lo que pasa es que la gente cree que tiene libertad y no, son esclavos. Es más, el hecho, o sea, lo dicen Romanos, que nosotros ya no somos esclavos del pecado, morimos al pecado, ya nos enseñorea en nosotros, seamos esclavos también, pero mucha gente sigue esclava y no se dan cuenta de esto, esclavos y almas de hombres. ¿Por qué? Porque ese es el verdadero comercio, lo que se está moviendo. Que los refrescos ya nos hicieron daño a todos, pues sí. ¿Y sabíamos desde hace mucho tiempo que hacían daño? Pues sí. ¿Y sabíamos que teníamos los pueblos con más consumo de refresco a nivel mundial? Pues sí, muchos lo sabíamos. ¿Que ahora somos el país con más consumo? Ahora lo sabemos, o tal vez no lo habéis leído, pero en la semana ya salió la noticia, somos el país que más consume. Pero no es eso solamente, ¿sí? Son muchas cosas más. Porque una persona llega a padecer de diabetes e hipertensión, pero ¿cuántos están muriendo tal vez más joven que esa persona? O sea, se trata de la eternidad. Obviamente hay que cuidarnos, hay que tratar las enfermedades, pero no es solo eso, es como el tema de la rehabilitación. No oramos solamente por la rehabilitación de los problemas de adicciones, oramos por la salvación de los enfermos y de los que tienen esos problemas de adicción. Y de todos nosotros, de todos, bueno, nosotros ya somos salvos, pero de aquellos que no han conocido al Señor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todas estas cosas descritas aquí y lo que incluye la edición, oye, pero es que yo
y podemos pensar, ¿no? Que yo ni escarlata, ni púrpura, ni madera de, no tengo puro aglomerado, puro en la casa, o sea, ni siquiera maderas de olorosas. Marfil, pues compré apenas ese que parece, que se pega, ¿no? Se refiere a todo esto, porque a final de cuentas deseamos todas esas cosas y no entendemos que nuestra vida se acaba pronto, ¿sí? Pero el Señor tiene una eternidad para nosotros. Amén. Después de que dice lo de los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado y nunca más las hallarás. Recuerda Colosenses capítulo 3, versículos 5 y 7. Hacer morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Colosenses capítulo 3, si lo tienes por ahí, capítulo 3, versículos 5, 7. Y les menciono esto porque no solamente queda ahí. Dice, todo esto, puedes decir que todo es idolatría o puedes decir que solamente la avaricia es idolatría, pero finalmente es idolatría, ¿sí? Idolatría porque tu corazón lo has puesto a expensas de estas situaciones, ya sea lo que se relaciona con temas sexuales, con pensamientos que no vienen en relación a lo que Dios quiere de ti, pasiones desordenadas, y ahí pueden ser hasta los deseos de tener cosas, ¿eh? No solamente todo lo referimos al tema sexual y a veces no es todo de esa manera. Malos deseos y avaricia, porque sabes que hay gente, siempre ha habido gente que mata por desear algo. En estos tiempos es así, ¿sí? Que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y recuerdas otra vez, la ira de Dios viene en esos cáliz, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. O sea, recuerda tu pasado, recuerda tu testimonio, porque es necesario para los que van a escuchar. Yo estaba ahí, yo era como tú, yo fui, pero el Señor me rescató y quiero que tú también tengas la esperanza que yo hoy tengo. Y volvemos al capítulo 15, dice, los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ellas se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando, diciendo, ay, ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. ¿Recuerdan los incendios de hace 3, 4 meses con nuestros vecinos? Los incendios en las zonas más caras con nuestros vecinos, que no hubo, gracias a Dios, no hubo muchas pérdidas humanas, pero ¿qué sintieron los que estaban viendo? ¿Qué sentían los que tenían propiedades o que tienen propiedades allá? Sí, al perder eso, bueno, ellos en el banco tienen mucho más, lo pueden reconstruir, pero rápido. Pero la impotencia de mi poder no puede parar esto, ¿no? No puedo decirle, oye, ven, apágame aquí, porque los vientos arreciaban y los vientos seguían consumiendo. Algo así, vamos a ver, pero a nivel global. Cuando hablo de global, no hablo de globos, hablo de el mundo entero, ¿sí? La destrucción que va a venir como, no como solamente como consecuencia, sino como el juicio que ya se estaba esperando. Los creyentes que estén en ese tiempo, porque van a creer gente al ver todo esto, recuerda, lo tengo que hacer énfasis cada ocasión que lo prediquemos para que no haya confusión con la iglesia que ya el Señor llevó a su presencia, ¿sí? Pues se van a dar cuenta de estas cosas. Y les dice desde antes, ¿no? Salgan de ahí, ¿sí? Pueblo mío, salid de ella, salgan de ahí. Pero todo estaba muy bonito, lugares impresionantes.
¿sí? Que vas pasando y hueles, dice, aquí huele a dinero, ¿sí? Aquí huele a oro, plata, bronce, aquí huele a púrpura, aquí huele al vino, aquí sí huele a madera, no como en mi casa, que a veces nada más cuando pongo el spray que me compré, y a veces en el tianguis, ¿eh? No, ni siquiera en la tienda. Entonces, así, ¿sí? Y ahí nuevamente viene con las nubes y todo ojo le verá. 17, porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas, y todo piloto y todos los que viajan en naves y marineros, todos los que trabajan en el mar se pararon lejos, y viendo el humo de su incendio dieron voces diciendo, ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Le digo, no es lo mismo que lo que pasó en el ejemplo que les daba de que se están consumiendo propiedades, porque ahí pues aunque todos sentimos qué feo, ¿no? Bueno, muchos no, porque tienen un corazón un poquito más endurecido en ciertas cosas, pero si entiendes, digo, bueno, que puede tener millones y millones una persona y no deja de uno, ¿por qué no puede sentir compasión o tristeza por algo que están perdiendo? Pues es un sentimiento cristiano, es un sentimiento de Dios. ¿Por qué? Porque no debemos merecerle. Digo, no debemos desear que a nadie merezcan lo que merezcan según nuestro juicio carnal, mal a ninguna persona. ¿Sí? Al contrario. O sea, pues qué triste. Pero el dinero no es el poder. Se llega a ver al final. ¿Qué ciudad era semejante a esta? Todo se va a estar acabando. El poder que existe hoy no va a perdurar por siempre. Y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando, diciendo, ay, ay de la gran ciudad en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada. ¿Cómo se mueve el comercio? Pues a través de botes, ¿no? Todo, o sea, desde los vehículos hasta lo que quieras, todo se mueve a través de naves. ¿Recuerdan que dice 1 Timoteo capítulo 6, versículo 10? Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Sí? Esta es la consecuencia, pero el dolor va a estar en ellos, pero no para muchos no por lo que viene, sino por lo que pierden, tristemente. Porque dice en el Apocalipsis 9:21, porque no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. 9:21. Versículo 20, ya para la última parte, para terminar. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Eh, Y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar, diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. ¿Por qué? Porque todo lo que es creado se va a consumir, va a ser consumido. Si vas a ver cielos nuevos, tierra nueva. Y voz de arpistas, de músicos, de flautistas, de trompeteros no se oirán más en ti, y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti, porque todo acabó, ¿sí? Todo está acabando. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirán más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías, que significa farmaqueia, fueron engañadas todas las naciones.
Mencioné farmaqueia, ¿verdad? En hechicerías. También en el capítulo 9, versículo 21 que le leí hace unos momentos, y no se arrepintieron por sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Farmaqueia viene a lo de farmacia, pero hay quien lo toma con que no debe, como la idea de que no deben de tomar ningún medicamento, pero aquí se refería a la hechicería, ¿sí? A temas de ocultismo, esotéricos, no al hecho de investigar qué planta o qué medicamento puede servirte y que lo puedas tomar para mejorar alguna enfermedad. Eso es diferente, ¿sí? Pero sí, en algún momento sí nos vendieron esa situación a nosotros también, pero lo aclaro. Es todo lo que atrae de este mundo, se va a acabar. Versículo 24 final, y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. ¿Sí? Romanos 13, ahora sí, versículos 11 en adelante, dice así: y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creíamos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Este es nuestro tiempo ahora, ¿sí? Hoy. Nosotros hay que despertar, hay que levantarnos, hay que estar, dice aquí, vistámonos las armas de la luz, andemos como de día. ¿Cómo? Honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos de Señor Jesucristo. Y no proveáis para los deseos de la carne, vestidos como del Señor Jesucristo. Sí sabes que estás siendo transformado a la imagen de Él, ¿verdad? Cada uno de nosotros, día a día, depende de su propósito, lo que está haciendo nosotros es cincelarnos, por eso duele, ¿sí? Y moldearnos a quien es Él, a la forma que Él es, quién es Él. Y esa obra va a terminar hasta el día de Jesucristo. El que comenzó la buena obra la terminará hasta el día de Jesucristo en nosotros, cuando estemos listos para estar con Él. Pero es tiempo para que andemos como de día, nos vistamos del Señor Jesucristo. Hoy, lo que leímos de Apocalipsis es lo que viene para aquellos que no conocen de Dios y que no creen en Jesucristo. ¿Les va a tocar? Muy probablemente. Si no les toca porque vienen 100 años, bueno, el Señor va a revelarse delante de cada uno de los que Él llame para que crean en Él. Así tu corazón se haya apartado, hoy, un día, Él se va a mostrar y de una manera que no haya forma más que digas, sí, te sigo o no te sigo, pero tengo que creer en ti, de alguna manera. ¿Sí? Porque hay una cosa es no creer que existe y otra cosa es creer que existe y no quererlo a Él, no querer seguirlo. No querer hacerle caso, es diferente, ¿sí? Y sabes que lo más triste aquí es que en esa situación, que es más fácil alguien que no crea, llegue a creer el día que vea el poder de Dios, que alguien que diga, que crea, diga, pero no quiero, se arrepienta y venga a sus pies. Porque ahí viene el tema de la apostasía, ¿sí? Que el que creyó, pero simplemente yo no quiero que manejes mi vida, yo no quiero que controles mi vida. Y no, hay que pensarlo bien, porque si crees en Dios, ahí está escrito. Él
a sus hijos, a los que llamó, los tiene a buen resguardo. Pase lo que pase aquí, ¿sí? Y aquí viene otra situación para orar también. Muchos conocen ya al pastor Miguel de la iglesia Fortaleza. Y bueno, si Dios no obra un milagro de sanidad en él, en poco tiempo ya no va a estar con nosotros, va a llegar a la presencia del Señor. Pero hay que estar orando por lo que Dios quiera hacer en su vida. ¿Sí? Una enfermedad que apareció recientemente, bueno, no apareció recientemente, pero recientemente diagnosticada. ¿Sí? Y la mayoría, creo que la mayoría de aquí lo conocemos, hay que orar por él. Y nuevamente te digo, ¿cuánto tiempo tienes tú? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo planeas vivir? Digo, no, yo a los 50 años voy a hacer. Yo a los 60 años. Bueno, hay quien dice a los 30 años y no llegó. Creo que todos tenemos a alguien que perdimos, ¿no? En alguna etapa de la vida. Tal vez cercano, tal vez no. Yo tenía 13 años, casi 14. Mi hermana falleció en un accidente de 12 años. Y obviamente cómo pegan esas cosas, porque no esperas que las cosas sucedan de un momento a otro. Sin embargo, ¿cuánto tiempo piensas vivir? Porque Dios es el que tiene el tiempo preciso. Porque yo, mis deseos, tal vez cuando ya me canse este cuerpo, me venga alguna enfermedad, diga, no, es que ya Dios, ya. No, todavía tienes años que tienes que cargar con esto. Nada más apóyate en mí. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo? Joven, ¿cuánto tiempo? ¿Sí? Vamos a orar. Dios, Padre bueno, eterno, fiel.